Y bueno, entonces para entrar en el tema que estamos tratando esta semana, desde la semana pasada venimos hablando acerca del libro, muchos de los conceptos que hay en el libro del pastor Yamil Jiménez Tabach, nuestro amigo, Dios quiere prosperarte. A esta altura nosotros ya hemos entendido que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Prosperarnos. Es su anhelo, es su deseo, es lo que hay en su corazón, lo que Él ha determinado hacer. Dios desea, anhela y quiere prosperarnos. Es una verdad irrefutable de la palabra del Señor que nosotros esperamos que en este momento ustedes ya puedan tener ese concepto totalmente claro. Hablamos también y desarrollamos un principio importante o una ley importante después de conocer la voluntad de Dios, que es que Dios quiere prosperarnos. Hay la ley de la siembra y la cosecha, que es importante que nosotros la entendamos después de conocer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque existe la ley de la siembra y la cosecha, y lo que nosotros hagamos en temas financieros, así como en todas las áreas de nuestra vida, lo que sembramos, eso cosechamos, pero estamos hablando de finanzas específicamente en este tiempo. Entonces lo que nosotros sembremos financieramente va a ser lo que vamos a cosechar. Teníamos claros 3 principios fundamentales y especiales en este tema de la ley de la siembra y la cosecha. El primer principio, el de la calidad. Bueno, usted ya sabe que según la calidad de lo que usted siembra, el género que siembra, ese mismo género va a cosechar. Entonces, sin duda alguna, a esta altura de nuestro aprendizaje, ya hemos entendido que si queremos cosechar dinero, tenemos que sembrar ¿qué? Dinero, que es lo que estamos hablando. Hablamos del segundo principio, que es el principio de la cantidad. Si queremos cosechar abundantemente, tenemos que sembrar ¿qué? Abundantemente. Si por el contrario la cosecha deseamos que sea poca, pues simplemente se siembra poco. Pero como sé que todos anhelan abundancia, entonces ¿qué debemos hacer con el principio de la cantidad, de la ley de la siembra y la cosecha? Pues sembrar abundantemente y en gran cantidad para cosechar de esa misma manera. Y anoche estábamos hablando y terminamos esa ley de la siembra de la cosecha, de la ley de la siembra y la cosecha, hablando acerca de la espera. En la espera, nosotros vimos como en Gálatas 6:9 dice la palabra del Señor que no debemos cansarnos de hacer ¿qué? El bien, porque a su debido tiempo segaremos, sino que desmayamos. Nos dice que hay un debido tiempo, y ese debido tiempo es un tiempo de espera, un tiempo en el cual nosotros debemos esperar a que lo que hemos plantado con calidad, lo que hemos plantado en abundancia, hay una espera para poder que se dé ese fruto. Siempre que nosotros esperamos, nuestra fe, les estaba contando el día de ayer para ponerlos en contexto a los que tal vez no se pudieron conectar, siempre que nosotros esperamos, la finalidad de la espera es que nuestra fe sea procesada, nuestra fe sea ejercitada y nuestra fe sea llevada a un nuevo nivel. Todo lo que nosotros queremos obtener y ver un fruto realmente valioso toma un tiempo de espera. Cuando una mujer o cuando nosotras quedamos en embarazo, siempre por más que anhelemos ver nuestro hijo, nuestro bebé, conocerlo, porque es un anhelo, porque es un deseo, porque uno se lo imagina todo el tiempo, uno está pensando cómo serán sus ojos, cómo será su nariz, cómo será su boca, cómo será él o cómo será ella. Y hay un anhelo, pero hay también un tiempo de espera. En ese tiempo de espera, ¿qué sucede? Amas a ese bebé, en ese tiempo de espera sientes el deseo de darle lo mejor, te preparas mental y psicológicamente, espiritualmente, físicamente para recibir ese bebé, para saber que nuestra vida va a cambiar. Es un tiempo de espera, pero es un tiempo de proceso. Eso mismo ocurre cuando nosotros estamos esperando por una cosecha. Hay una semilla que se planta en la tierra, que esperamos nosotros de aquí en adelante sea una semilla de calidad, porque proporcional a eso va a ser tu cosecha. Si queremos calidad en nuestra cosecha, tenemos que sembrar calidad.
Hay un tiempo en que se siembra, pero desde que esa semilla se planta hasta que llega el fruto, hay un tiempo de ¿qué? De espera, donde nuestra fe está siendo procesada. Les terminé diciendo ayer, y para concluir este tema y pasar y dar inicio a un nuevo concepto, les estaba explicando que siempre que nosotros vamos ante Dios, no podemos ir solamente diciéndole, Señor, es que yo tengo fe, entonces yo declaro la palabra, la cito, recito las promesas, me las sé todas de memoria, o me sé la palabra, y Dios dice, y hasta creemos que impresionamos a Dios porque no sabemos muchísima palabra, y en realidad Dios está esperando que esas declaraciones nuestras no es solo declarar, no es solo confesar, no es solo saber de memoria, sino que Dios está esperando que esas declaraciones y que esas confesiones y que esa supuesta convicción que nosotros tenemos en su palabra vaya respaldada por obras de fe. Porque recuerde que la fe, o sea, si nosotros decimos tener fe, pero no hay obras que respalden esa fe, dice la palabra del Señor, que es una fe muerta. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios con argumentos de su palabra, sí, con argumentos que están establecidos en la Biblia, sí, pero simplemente es letra que está allí y se vuelve letra muerta porque no hay fe. La fe sería cuando realmente tenemos fe en eso, entonces estamos haciendo algo, estamos produciendo algo, estamos caminando. Si le decimos al Señor, yo sé que tú me quieres prosperar, que tú me quieres bendecir, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, como prospera tu alma, entonces cuido mi salud, cuido mi espíritu, estoy en pos de conseguir cada día un mejor empleo, me estoy moviendo. Señor, es que yo sé que tú me quieres prosperar, pero ni siquiera sales a buscar un empleo, entonces no hay una fe ni una obra más bien que respalde esa supuesta fe que nosotros estamos declarando o confesando tener. Es así como Dios entonces mira lo que nosotros estamos confesando, pero no ve ninguna semilla que Él pueda bendecir y que Él pueda ¿qué? Multiplicar. Siempre que nosotros confesamos la palabra y decimos tener fe, tiene que haber una obra que respalde esa fe. Entonces esa obra es una semilla que nosotros hemos plantado. Pero si no hay semilla, entonces no habrá ni tendrá Dios viéndonos a nosotros de dónde multiplicar y bendecir. Tiene que haber una semilla para poder que Dios tenga esa semilla, la cual Él pueda multiplicar y bendecir. Siempre tiene que haber, siempre tenemos que plantar, siempre tenemos que garantizar que habrá una semilla, que no solamente vamos a poner delante de Dios las palabras, sino que vamos a poner también las semillas que hemos plantado para que ese fruto pueda darse y para que Dios pueda bendecirlo. Entonces allí, ahora, una de las cosas que prueba realmente nuestra fe son el tema de las finanzas. Nosotros hemos escuchado muchas veces ese concepto en las iglesias cristianas y que a veces se torna verdad, y es que lo último que se le convierte a las personas es el bolsillo. Y yo creo que ustedes lo han escuchado anteriormente. Sí, se convierten, entonces obviamente sabemos que hay que dejar de pecar, que tenemos que esforzarnos por agradar a Dios, pues sería el colmo que estuviéramos siguiendo al Señor y viviéramos la misma vida que vivíamos antes, pues no estamos haciendo absolutamente nada, eso lo sabemos, lo conocemos, empezamos a practicarlo. Pero cuán difícil es que la gente empiece a practicar los principios financieros de Dios para ser prosperados, que empiecen a sembrar, que empiecen a dar para su obra, que empiecen a ser fieles en lo poco, que empiecen a plantar esas semillas financieras para poder tener un fruto. Entonces es allí en esa área financiera donde realmente nuestra fe va a ser probada, donde realmente estamos dispuestos a decirle al Señor, ¿sabes qué? Creo y confío en tus promesas y empiezo a caminar en ellas para mi vida y para la vida de mi familia y a llenar todos esos requisitos que Dios espera. Entonces, finalizando solamente los 3 principios de la ley de la siembra y la cosecha que van uno ligado al otro, que no podemos separar: la calidad, la cantidad y la espera. Hay que esperar un poco de tiempo para poder cosechar lo plantado. Cuando la gente, o por ejemplo vemos un agricultor ya más experimentado, ese agricultor seguramente
si tiene el terreno, si tiene los recursos, lo que va a hacer es que terminando una cosecha, él ya tiene otra que viene en camino, lista para levantarse, ¿sí? Entonces está terminando este terreno de cosechar y habrá acabado la cosecha, pero ya viene otra a punto de dar justo cuando esta termina, y termina esta y viene otra a punto de dar. ¿Eso qué quiere decir? Que le tuvo que haber estado plantando constantemente todo el tiempo para garantizar que en todo momento iba a tener que una cosecha dando fruto. Ahora quiero que entremos en un nuevo principio o en un nuevo precepto para nosotros. Ya conocimos cuál es el primero. Dios quiere prosperarnos. Conocimos y entendimos, a esta altura esperamos que así sea, que la voluntad de Dios es que bendecirnos y es ir más allá y prosperarnos. Entendimos los principios de la ley de la siembra y la cosecha, y ahora lo que vamos a seguir haciendo, lo que vamos a hacer en adelante, es que vamos a cambiar la mentira por la verdad. ¿Cómo así? Vamos a cambiar la mentira por la verdad. Hay mentiras que han estado establecidas en nuestra mente y que las hemos creído tanto, y a veces creemos tanto una mentira que terminamos convenciéndonos de que es cierto. Y mucho de eso tiene que ver con la manera en cómo nosotros nos criamos, en la manera en que nos levantamos, la cultura que tenemos, los principios que nos han rodeado a lo largo de nuestra vida. Entonces ahora hemos empezado a través de estas enseñanzas, y yo espero que si te has perdido alguna de estas enseñanzas puedas encontrarlas ahí en la fanpage de la Iglesia Cristiana Volviendo al Padre, para que te puedas sintonizar en el río de esta palabra y puedas comprender cada uno de los temas que van uno ligado al otro. Ahora estamos entonces en el proceso de cambiar nuestra forma de ¿qué? De pensar. Y para cambiar nuestra forma de pensar debemos sustituir los pensamientos equivocados, erróneos, que nos han sido impartidos, que hemos aceptado y que nos han sido implantados, unos de parte del enemigo, otros a través de nuestra crianza, como le decía. Todos esos pensamientos erróneos y equivocados debemos reemplazarlos por las verdades de la palabra del Señor. Hemos adquirido estos pensamientos erróneos durante años y son mentiras, pero que tenemos que reemplazarlas por la palabra del Señor, sustituirlas. No podemos simplemente llegar al punto de no pensar de manera errónea o de manera equivocada y dejarlo hasta ahí. No pienso en eso, pero tampoco pienso nada bueno, pero tampoco reemplazo los pensamientos equivocados por pensamientos de verdad de Dios, o por pensamientos que Dios quiere plantar en mi corazón y que son verdades de la palabra. No son pensamientos nuestros, no son pensamientos de la Iglesia Volviendo al Padre, son pensamientos que vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas, y lo hemos visto hasta hoy, cómo han estado cimentados en la palabra del Señor. Por eso debemos adoptarlos para nosotros, creerlos en nuestro corazón y empezar a caminar en pos de las verdades de Cristo para nosotros. Muchas veces la mentalidad de pobreza, o la mentalidad de escasez, o la mentalidad de que no vamos a salir adelante, muchas veces es implantada desde nuestra niñez. Es, por ejemplo, cuando los niños son supremamente soñadores, y entonces, ¿qué hacen los niños? Los niños dicen: mamá, cuando yo sea grande quiero ser un astronauta, cuando yo sea grande. Y la mamá, que le dice: ay, deje la pendejada y vaya, póngase a organizar su cuarto. Deje la bobada y de estar hablando bobadas o haciendo bobadas, y hace un dibujo y se sueña como astronauta, se pone de pronto, no sé, hace un cohete, lo que sea, y la mamá o el papá es el primero en ¿qué? En quitarle las ilusiones a ese niño o a esa niña. Pues yo les cuento, por ejemplo, que mi hijo de 6 años, pues como todo niño, es inocente, y como todo niño sueña. Entonces ha pasado por muchas etapas de querer ser muchas cosas, pero todo lo que nos ha dicho que quiere ser, nunca yo le digo o nunca le decimos: no, eso no se va a poder, o no, tú no vas a salir, o no, eso no es para nosotros. He escuchado de gente que le dice a sus hijos, o sé de personas que se les ha dicho cuando pequeños: eso no es para usted, eso no es para nosotros no vamos a poder, nosotros no tenemos con qué, nosotros no podemos acceder a eso. Y entonces mi hijo ha estado por todas las estaciones. Él ha querido ser cuidador de dinosaurios
Jurassic Park cuando esté grande, ha querido ser astronauta, ha querido ser bombero en otro momento, ha querido ser, y por último hace poco nos dijo que él quería cuando fuera grande iba a ser un alcalde para sacar a Duque y entonces poder hacer las cosas mejor que las estaba haciendo, de lo que las estaba haciendo él. Nosotros simplemente, bueno, él será lo que Dios tenga determinado que va a hacer. Pero algo que a nosotros no nos corresponde es matar las ilusiones o los pensamientos o decir, no, es que hay que aterrizarlo. No, eso no nos corresponde a nosotros. ¿Cómo es, por ejemplo, la mentalidad de un americano que nosotros ya se lo hemos explicado en otras ocasiones? El americano dice que ¿dónde está el límite para él? En el cielo. Entonces, imagínense solamente con ese pensamiento de decir, el límite, mi límite es el cielo. ¿Qué está introduciéndose en la mente, en el corazón y en la capacidad de esa persona? Se está introduciendo una verdad tan amplia o un panorama tan amplio que le está diciendo, mientras que tú quieras, no vas a tener nada que te pueda parar hasta que no llegues al cielo. Hasta que no llegues al cielo, que para nosotros el cielo es algo totalmente infinito y totalmente inalcanzable, entonces hasta que tú no llegues allá, no vas a parar. Desde ya se está introduciendo en esa verdad y está empezando a caminar en esa verdad y es gente exitosa, porque su mentalidad es una mentalidad que exitosa. Por eso es la necesidad de que nosotros reemplacemos nuestra mente, todo pensamiento erróneo y equivocado que nos haya sido implantado, que nos haya sido sembrado o que nosotros mismos hayamos querido adoptar para nuestra vida. ¿Cuál es la mentalidad de los japoneses, por ejemplo? Si alguien lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. Si alguien no lo ha hecho, entonces yo seré el primero. Esa es la mentalidad de los japoneses. ¿Qué están diciéndose ellos a sí mismos con eso? Que de cualquier forma, de cualquier manera, él lo va a poder hacer, lo que sea. Si alguien lo hizo, yo también puedo. Si alguien no lo ha hecho, yo seré el primero. Pero nosotros los latinos, ¿cuál es la mentalidad? Si alguien lo ha hecho, pues dejémoslo así. Y si nadie lo ha hecho, pues eso no es para mí, porque si nadie lo ha hecho es porque nadie puede. Esa es la mentalidad que a nosotros nos ha sido ¿qué? Implantada e impartida. Y son apenas algunas de las clases de pensamientos que nosotros tenemos que erradicar de nuestra mente y reemplazarlos por la palabra del Señor. Hay una mentira que es una mentira clásica de Satanás. Es una mentira que le ha funcionado muy bien durante cientos de años. Y es esa mentira de decirnos a lo largo de la historia que Dios destinó a unos para ser pobres y destinó a otros para ser ¿qué? Ricos. Y que nada de lo que tú hagas va a poder ¿qué? Cambiar tu situación. ¿Sí? Es una mentira clásica. Yo creo que de todas maneras, en algún momento de nuestra vida o de nuestra situación, por difícil que haya sido, lo hemos pensado. Yo le soy sincera, en algún momento de mi vida económica o en mi vida financiera lo llegué a pensar. Bueno, y si Dios de tanto intentar, de tanto esperar que las cosas cambiaran, porque recuerde que hay un tiempo de espera y ahora sé, entiendo y comprendo a través de lo que hemos estado estudiando que simplemente Dios necesitaba procesar nuestra fe, necesitaba instruirla, necesitaba ejercitar nuestra fe, porque si solamente nosotros dijéramos o sembráramos y cosecháramos inmediatamente, pues no tendríamos que hacer uso de la fe para nada. Simplemente tendríamos ya las cosas de manera instantánea, pero necesitamos trabajar en creer, en confiar y en saber que finalmente todo lo que llega a nuestras manos, todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos alcanzar depende única y exclusivamente de ¿quién? De nuestro Señor. De que su poder, de que su voluntad estén a favor de nuestra vida para poder alcanzar las cosas. Entonces, una mentira clásica que yo en algún momento de mi vida me creí de Satanás es que Dios destinó a unos a ser pobres y destinó a otros a ser ¿qué? Ricos. Porque sí, alguna vez llegué a pensar y a decirme, bueno, y si de verdad, por más que lo intentemos y que nada cambiará esa situación, ¿no? Por más que lo intentemos y si Dios quiere que nosotros seamos pobres, algún momento llegué a pensar eso. Pero es una mentira y si usted lo está pensando en este momento, si lo ha pensado, es una mentira de Satanás.
clásica y efectiva que le ha funcionado por muchísimos años, pero que a partir de hoy nosotros vamos a desterrar de nuestro pensamiento. ¿Por qué tenemos que reemplazar y sustituir los pensamientos equivocados por las verdades de Cristo? Porque mientras nosotros pensemos de manera errónea, de manera equivocada, de manera negativa, en esa manera nos vamos a conducir. La Biblia es clara y la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él. De la manera, quiere decir eso, es pensamientos incluso que la gente usa hasta en el mundo. De la manera en que tú piensas, así vas a hacer. De la manera en que tú piensas, así vas a actuar. Que cambiando nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra manera de ¿qué? De vivir. Y están apegados realmente a lo que dice la palabra. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Como tú te ves, como tú piensas, como tú analizas, como tú crees en tu mente, así eres y así vives. Por eso necesitamos sustituir, cambiar, reemplazar los pensamientos negativos, equivocados y más allá de eso, erróneos totalmente por los pensamientos de la palabra y de las verdades que están en la palabra de Dios. Como le estaba diciendo al principio de esta transmisión, no es reemplazarlos por los pensamientos del pastor Gustavo, de la pastora Marcela, de la iglesia Volviendo al Padre, del predicador fulano, del predicador sutano, no, es reemplazarlos por las verdades que están en la palabra de Dios y que usted y yo estamos conociendo a través de su palabra. Cuando nosotros aceptamos como una verdad esa mentira de Satanás de que Dios destinó a unos para ser pobres, a otros para ser ricos y que aunque hagan lo que hagan, nunca va a cambiar esa situación, nosotros es como aceptar lo que dicen los astrólogos, los que escriben el horóscopo, que las estrellas rigen nuestra vida dependiendo del lugar y del momento en el cual nacemos. Es como aceptar esa verdad y esa es una verdad abominable delante de Dios. Incluso ese pensamiento de que así vamos a hacer y que aunque hagamos lo que hagamos nunca vamos a salir de la situación difícil. Es como cuando una mujer, por ejemplo, sencilla, humilde, o un hombre incluso, entonces un día tuvieron una bendición, decidieron comprarse un buen traje, un vestido bonito, peinarse, cepillarse en el cabello las mujeres, maquillarse en bonito y tal vez nunca antes lo habían hecho y salieron pues de su zona de confort y hicieron algo distinto con su apariencia física. ¿Y qué es lo primero que dicen los envidiosos o qué es lo primero que dicen las personas con esa mentalidad que caracteriza sobre todo a los latinos errónea y equivocada? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Sí lo ha escuchado o tal vez lo ha dicho? Eso que está diciendo más allá de una simple frase coloquial o chistosa, que aunque hagas lo que hagas, ¿qué le estás queriendo decir? Siempre vas a ser la misma persona, siempre vas a ser el mismo, nunca vas a salir de tu situación. Aunque la mona se vista de seda, mona ¿qué? Se queda. Aunque quieras cambiar, tu esencia va a ser la misma. Es una mentira y hoy vamos a derribar esa mentira del enemigo y a adoptar las verdades de Cristo para nosotros. Entonces hay 4 razones. Dios, ¿por qué repudia esa mentira? Porque Él no nos ha destinado a nosotros, sus hijos, a tener hambre, a tener escasez, a no tener para pagar los recibos, a que usted no tenga para darle algo bueno a sus hijos o que no los pueda meter a un buen colegio porque no hay recursos, porque nunca se tiene. Dios no nos ha destinado a eso y por eso Dios aborrece esta mentira del enemigo. Y es lo que nosotros necesitamos entender como pueblo de Cristo, que Dios desea que prosperarnos. Ese tipo de predestinación supuestamente a la ruina, a la escasez, a la pobreza y a la miseria de la necesidad es falsa y solamente quiero ilustrarle en esta noche, que ojalá nos alcance el tiempo, 4 razones por las cuales esa mentira es falsa. Número 1, porque Dios dice su palabra y las vamos a ver, esas 4 razones sustentadas en la palabra del Señor. Número 1, razón número 1 por lo cual es falso esta afirmación del enemigo, que unos están destinados a ser pobres y otros están destinados a ser ricos y que hagan lo que hagan no va a cambiar la situación. Lo dice Hechos 10:34. Dios no hace acepción
de personas. Y vamos a ver qué dice Hechos, para los que toman nota todas las noches, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. ¿Eso dónde lo encontramos? En nuestros pensamientos, en nuestra idea, ¿es una frase nuestra? No, está en la palabra del Señor en Hechos 10:34. En verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Allí tenemos una razón poderosa por la cual no debemos creer la mentira del enemigo de que unos están destinados a ser pobres y otros están destinados a ser ricos y que eso no va a cambiar aunque hagamos lo que hagamos. No, dice la Biblia en la palabra del Señor que Él no hace ¿qué? Acepción de personas, no hace distinción de personas, no hace escogencia de personas. Dios no predestina a unos a la opulencia y luego condena a otros a la miseria. Eso no es así. Lo que Dios se ha hecho, y yo tengo que aclarárselo en esta hora de la noche, es que hay unas leyes espirituales, ciertas leyes en su palabra, así como en la ley que estudiamos durante esta semana de la siembra y la cosecha. Hay unas leyes espirituales en su palabra donde si nosotros tenemos que la responsabilidad de obedecerlas y ser bendecidos. Lo tenemos en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia, pero también las consecuencias de la desobediencia. Entonces hay leyes, no predestinación, leyes que si nosotros cumplimos seremos ¿qué? Bendecidos. Pero si no las cumplimos, pues nos vamos a meter simplemente en problemas. Y eso es lo que nosotros, por ejemplo, debemos entender, que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Hemos tenido la oportunidad, como ustedes ya lo saben, los que siempre habitualmente se conectan con nosotros, pues ya saben muchas cosas de nuestra vida. Y hemos tenido la oportunidad de compartir con el pastor Yamil y con su gente en Costa Rica. Ha sido una gran bendición. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto? Que todas estas verdades que Dios le dio en algún momento para él, pues las primeras personas que las recibieron fueron la gente de su iglesia, su gente. Y hemos podido observar cómo su gente que ha estado con él 40 años, realmente su mentalidad ha cambiado y realmente Dios no hace acepción de personas. Hemos conocido de gente de su iglesia que cuando eran niños eran supremamente pobres, supremamente en la miseria, sin oportunidades, sin opciones, sin ningún recurso, en una miseria total y absoluta, y cómo ellos mismos dan testimonio, no una, sino muchas personas, de cómo Dios empezó a cambiar la mentalidad y cómo el pastor empezó a implantar eso en su gente para que su mentalidad cambiara, y cómo cambiando su mentalidad realmente lograron cambiar su manera de vivir y salir de esa situación. Gente que hoy en día, por ejemplo, viaja a diferentes partes del mundo, van de vacaciones a distintos lugares, tienen sus buenos empleos, pudieron estudiar y salir adelante, darle empleo a sus hermanas, a sus hermanos, a sus sobrinos, ayudar a sus padres, tener su casa, la casa para sus padres, lograr avanzar. Estamos hablando de dinero en estas sesiones que hemos tenido durante estos días, y es eso lo que les estoy diciendo. Es gente que ha logrado salir adelante y ha logrado superar ese precepto o ese concepto equivocado que el enemigo tal vez quiso plantar. Gente que viene de familia en pobreza, en escasez, en miseria, pero cómo hizo clic su mentalidad a través de conocer las verdades de Cristo. Por eso le estamos diciendo, no las verdades de un hombre, no las verdades de cierta persona, sino las verdades de Cristo a través de su palabra, y cómo al conocerlas, pero también al interiorizarlas y también al ponerlas en práctica y poner su fe en la palabra y en el Señor, lograron cambiar su mentalidad y así cambiar su manera de vivir. Entonces fue gente que en determinado momento dijo, voy a soñar en ser alguien, voy a soñar en ser esto, voy a soñar en estudiar esta carrera. ¿Por qué no? No tengo los recursos, pero de alguna manera, y decían que ellos se ponían a estudiar, digamos, el colegio, el bachillerato, cuando solamente podrían irse a trabajar para poder suplir las necesidades de su casa, pero decidían esforzarse un poco más, y Dios, esa es la fe que Dios ve en movimiento y en acción para poder, ¿qué? Honrar su palabra.
Esa es la fe que ya no es una fe muerta, sino que es una fe viva, de obras vivas y que Dios respalda. Entonces es ahí cuando en el camino la gente encuentra ¿qué? Una puerta que se abre, una persona que les ayuda, una mano que se extiende, una oportunidad que se les presenta. Pero si no se busca, nunca se va a encontrar esa oportunidad, nunca se va a encontrar esa persona que de pronto en el camino se vuelve un contacto de oro para tu vida y termina bendiciéndote más allá de lo que tú piensas. Es en esa fe, en movimiento, en acción y de obras vivas, la cual Dios puede tener el argumento bíblico para bendecirnos. Entonces, el primer precepto o la primera razón por la cual no debemos creer que unos son destinados para ser pobres y otros destinados para ser ricos, aunque hagan lo que hagan, es que Dios, ¿qué? Dice su palabra en Hechos, nuevamente les digo, 10:34, Dios no hace acepción de personas. Dios no clasifica a las personas. Dios no hace diferencia entre las personas. Que hay leyes que si nosotros, establecidas en su palabra, que si nosotros obedecemos vamos a ser bendecidos, es una cosa diferente. Y si no las obedecemos, pues nos vamos a meter en problemas. Son cosas distintas a pensar que Dios hace acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. La segunda razón por la cual no es cierta esa mentira del enemigo, que unos son destinados a la pobreza y otros a la riqueza, y que hagan lo que hagan no van a salir de ella, es que Dios quiere que usted y yo prosperemos, y lo dice la siguiente afirmación de Pablo en 2 Corintios 8:9. Dice así la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en vuestra pobreza fuésemos enriquecidos. Esta es otra verdad de la palabra del Señor, que está en 2 Corintios 8:9. Entonces se dice que por amor hubo un intercambio divino en la cruz del Calvario. El Señor Jesús llevó todo lo que a nosotros nos correspondía llevar por amor y por gracia, no por merecimiento alguno, para que nosotros a cambio tuviéramos ¿qué? Sus bendiciones. Pero aquí dice que por esa gracia, Jesucristo por amor se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con vuestra pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ¿el qué hizo? Él dijo: yo tomo mi riqueza, te la doy a ti, te la cambio por esa pobreza, para que tú seas rico a través de ¿qué? De mi riqueza. El contexto de esta palabra, nosotros no podemos espiritualizar o sobre espiritualizar todas las cosas, porque el contexto verdadero de esta palabra era que Pablo estaba hablando en el contexto de cuando citó estos versos. Estaba hablando de finanzas, estaba hablando de las ofrendas de los santos, estaba hablando del dar los bienes para servir a los pobres, para obra del Señor. Eso era lo que Pablo venía hablando cuando dijo estas palabras y cuando las declaró, de finanzas. Porque algunos muy espirituales dicen: no, es que el Señor se hizo pobre espiritualmente para que yo fuera rico espiritualmente. Sí, eso lo hizo el Señor, pero no está hablando de esa pobreza y de esa riqueza en estos versículos. El contexto de esta palabra realmente es que se estaba hablando de finanzas, se estaba hablando de cómo sustentar la obra del Señor, de sembrar para la obra, de apoyar la obra del Señor, de las ofrendas de los santos. Entonces estaban hablando de ¿qué? De dinero. Y de la riqueza que habla esta palabra habla de dinero, de la abundancia o de la riqueza que está hablando es de dinero. Entonces es como cuando nosotros, Dios o el Señor Jesús, nos cambió la pobreza que traíamos o que llevábamos por su riqueza. Digamos que nosotros estamos en un lugar muy frío, por ejemplo, y como papás, digamos, a nuestro hijo por algún motivo no tiene un saco, no tiene un buzo, no tiene una chaqueta, no tiene con qué resguardarse del frío. Y nosotros, ¿qué hacemos si estamos en un lugar extremadamente frío? Pues nos quitamos nuestro abrigo, nuestra chaqueta o nuestro buzo, se la damos a nuestro hijo. Entonces viene sobre nosotros ¿qué? El frío, para que a cambio de nosotros tener frío, nuestro hijo que tenga calor, se sienta abrigado.
Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Nosotros cargábamos la pobreza y Él cargaba riqueza, que iba a ser la solución para esa pobreza nuestra, como el frío o el abrigo. Y Él a cambio entonces se despojó de su riqueza, nos la dio a nosotros y adoptó la pobreza que nos correspondía para que nosotros, con esa riqueza de Él, fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Entonces esa es una segunda razón por la cual vemos en la palabra de Dios y a través de la palabra del Señor que es una mentira que Dios haya destinado a unos a ser pobres y a otros ¿qué? A ser ricos. Tercera razón por la cual nosotros tenemos que entender que es mentira eso. Porque según la Biblia la pobreza es ¿qué? Una maldición. Y yo quiero que nosotros lo leamos en Deuteronomio 28, 15. Versículo 48 específicamente. Deuteronomio 28, perdón. Usted lo encuentra del 15 al 48, pero vamos a leer el versículo 48. ¿Cómo la pobreza es que una maldición? Desde el versículo 15, si en el título de su Biblia debe estar consecuencias de la desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia, si la obediencia trae bendición, la desobediencia que trae, maldición. Así de sencillo. Y una de las consecuencias o de las maldiciones a causa de la desobediencia es que la pobreza. Dice el versículo 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. ¿Eso es qué? Pobreza. Si se tiene hambre, si se tiene desnudez y no se tiene con qué vestirse, si se tiene falta de todas las cosas, si se tiene sed, pues está en completa pobreza. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Es una consecuencia de la desobediencia, o sea que según la palabra del Señor y según lo que nosotros acabamos de leer, la desobediencia, la pobreza, es que una maldición. Y eso está establecido con claridad en la palabra del Señor. Por eso Dios no nos ha llamado a vivir bajo maldición, Dios nos ha llamado a vivir bajo bendición cuando entendemos y caminamos en su verdad, en su palabra, en sus preceptos y los tomamos nuestros. Ahora, hay un cuarto principio o una cuarta razón por la cual usted y yo debemos entender que no es cierto ese concepto equivocado del mundo, del enemigo, que unos han sido destinados para ser ricos y otros pobres sin importar lo que se haga. Esa cuarta razón es porque la Biblia asegura que el mismo Dios es quien nos ha dado la habilidad de hacer las riquezas. Y quiero que leamos Deuteronomio 8, 18. Es un pasaje sumamente poderoso, sumamente que usted puede estudiar a profundidad y encontrar unas verdades tan poderosas y tan tremendas para su vida que sé que van a cambiar tu manera de ahora en adelante ver y caminar en pos de la bendición económica. Entonces dice Deuteronomio 8, 18. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Esta es la palabra más relevante y la palabra más importante de este versículo y que tiene que saltar ante nuestros ojos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder. Allá donde usted está, diga conmigo, Dios me da el poder mire para qué le da el poder el Señor, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Qué nos da el Señor? Si nosotros nos acordamos de Jehová, de seguir a Jehová, ¿qué dice Él que nos da? El poder para hacer las riquezas. Y poder encierra muchísimas cosas. Poder es capacidad en acción. ¿Qué te da el Señor? La capacidad en acción. ¿Para qué? No para ser salvo, no está hablando de eso, no para ser muy espiritual, para hacer las riquezas, hacerlas. Para que cuando hacemos algo es que nosotros mismos lo construimos, que nosotros mismos lo determinamos, que nosotros mismos le damos forma. Y Dios dice en su palabra que Él es el que nos da el poder, la capacidad, la habilidad, nos da la destreza, que también es poder, capacidad en acción. Dios nos da la habilidad para hacer las riquezas. Dios nos da ¿qué? La facultad. Dios nos da, ¿qué es poder? Es dominio.
Cuando usted dice, yo tengo poder sobre mi perro, es que yo tengo dominio sobre mi perro. Y dice la Biblia que Dios nos da el poder para hacer la riqueza, o sea que Dios me da el dominio para que yo controle, para que yo domine cómo hacer ¿qué? Las riquezas. Dios nos da autoridad. ¿Qué es poder? Es autoridad. Dios nos da a través de su palabra, y si hoy lo creemos, autoridad para hacer las riquezas. Dios nos da también ¿qué? Potestad, es otro sinónimo de ¿qué? De poder. Dios nos da vigor, que también significa poder o es un sinónimo de poder. Dios nos da influencia para hacer las riquezas. Entonces es obvio que Dios nos daría el poder para hacer las riquezas si fuera algo pecaminoso hacer riquezas. Porque en la religión super, hiper, mega espiritual nos ha enseñado equivocadamente que los hijos de Dios no deben anhelar riquezas, no deben tener riquezas, no deben prosperar financieramente, porque entonces dejan de ser espirituales. Si esto no fuera algo espiritual, Dios no lo dejaría consignado en su palabra. Si esto fuera algo pecaminoso, algo torcido y algo malo, pues Dios no nos estaría diciendo en la palabra que Él nos da el poder. Y ojalá usted pueda aprenderse este versículo de memoria y no solamente citarlo de memoria, sino tener la fe en movimiento. Entonces empiezo a moverme, porque es que si yo trabajo, Dios me da en algún momento el poder para hacer la riqueza, Dios me da la capacidad, Dios va a aumentar mi sabiduría, Dios me va a dar nuevas ideas, Dios me va a dar creatividad, Dios me da la habilidad, pone destreza en mis manos, pone destreza en mi mente, Dios pone destreza. En algún momento eso se va a hacer efectivo si nosotros lo creemos, si reemplazamos las mentiras del enemigo por las verdades de Dios para nosotros. Están en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro paso ahora que conocemos que la voluntad de Dios es prosperarnos, que es su deseo, que Dios quiere prosperarnos? Pasamos a entender que hay una forma de cosechar, de sembrar y cosechar a través de frutos o semillas de calidad, hacerlo en cantidad abundante, esperar para que nuestra fe sea ejercitada y para que cada día nosotros podamos avanzar por mayores cosas. Realmente hasta el día de hoy nosotros lo que hemos visto en el ministerio es cómo hemos ido avanzando por cosas mayores. Y por solo citarles una actividad, es esa actividad que nosotros realizamos en diciembre por los niños necesitados, que recolectamos regalos de calidad. Y por eso hemos enseñado, y Dios nos ha permitido enseñarlo, porque nos ha permitido también vivirlo. Cuando nosotros hacemos la convocatoria, le decimos a las personas, van a traer regalos, y la idea es que traigan regalos y que siembren con todo su corazón, pero regalos ¿de qué? Semillas de calidad, y lo hacemos también en cantidad. Entonces hemos visto como año tras año, cuando recién empezamos con la actividad, creo que repartimos más o menos 60 regalos. Fue el primer año que lo hicimos y fueron más o menos 60 regalos. Y de ahí pues Dios simplemente al año siguiente ensanchó nuestra mentalidad, y ya no fueron 60 sino como 300, y al año siguiente ya no fueron 300 sino 500, y al año siguiente ya no fueron 500 sino 700, y el último año antes de este año de pandemia se repartieron 1,200 regalos aproximadamente. Fue un crecimiento en muy poco tiempo, pero ¿qué tuvo que ocurrir? Empezarnos nosotros a movernos en fe, a poner en movimiento esa fe, a declarar la palabra así, a creerla así, pero también a actuar en fe. Y en esa fe y en ese movimiento Dios empezó ¿qué? A actuar. Y nuestra fe fue ensanchada, nuestra fe fue ejercitada, y por eso pudimos crecer. Pero no podemos empezar de entrada el primer año diciendo, bueno, vamos a dar 2,000 regalos, porque seguramente pues nos vamos a llenar de frustración al final del momento, viendo que no ocurrió lo que estábamos esperando. Entonces Dios nos da ¿qué? La capacidad, Dios nos da el poder, Dios nos da la autoridad. Y entendiendo estos principios hoy, ¿qué debes hacer a partir de hoy? Reemplazar, cambiar la mentalidad, las mentiras por la verdad de Dios. Dios no desea que tú seas pobre,
Dios no desea que te quedes en la miseria, Dios quiere prosperarte. Dios no hace acepción de personas, recuérdalo, lo dice la palabra. Fueron 4 razones que desvirtúan esa mentira del enemigo y que están cimentadas en la palabra del Señor. Dios no hace que, número 1, acepción de personas. Número 2, porque Dios se hizo pobre para que nosotros fuéramos, ¿qué? Ricos. Nos cambió esa pobreza por riqueza, pero nosotros debemos creerlo. Número 3, porque la pobreza es una maldición y nosotros no hemos sido llamados a vivir bajo maldición, sino bajo bendición como hijos de Dios y herederos de sus promesas. Y número 4, porque Dios nos da, según la palabra, el poder para hacer las riquezas, habilidad, creatividad, entendimiento, sabiduría, capacidad en movimiento, vigor, fuerza para hacer las riquezas. Así que te invito en esta hora de la noche, ya siendo las 10 de la noche, vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso delante de tu presencia, por instruirnos conforme a tu palabra y a tu verdad, y porque yo quiero pedirte que cada una de las personas que escuchó esta palabra en esta noche, Señor, puedan ser hacedores de la misma y pueda cambiar su mentalidad, Señor, mentalidad de escasez, mentalidad de pobreza, mentalidad, Señor, de que no se puede, una mentalidad de escasa, pobre, Señor, mínima, esa mentalidad que tal vez nos sembraron en la niñez, Señor, y que quisieron matar nuestros sueños. Hoy la reemplazamos por la verdad de Cristo, y la verdad de Cristo es que tú deseas prosperarnos, tú deseas bendecirnos, tú deseas que nosotros avancemos, que vamos a nuevos niveles para extender el reino de Dios, para que tengamos lo suficiente, sí, pero para que tu obra en esta tierra sea extendida con excelencia y con diligencia. Y te bendecimos, Señor, te damos gracias y creemos, a partir de hoy decidimos creer las verdades de Cristo a través de tu palabra y rechazamos las mentiras del enemigo, las mentiras de Satanás que no tienen poder ni autoridad sobre nosotros, y empezamos, Señor, a reemplazar, a sustituir las mentiras del enemigo y del mundo por los pensamientos de Cristo que están en tu palabra, Señor, y son tus verdades, y las adoptamos para nosotros en esta hora de la noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.